CW6, que es un antígeno leucocitario humano, aquí otra vez me equivoqué, es A, tipo C, donde estos pacientes tienen más predisposición a psoriasis. ¿Y esto por qué es importante? Ah, bueno, pues porque antes de que se estudiaran todos estos genes, se creía que la psoriasis tenía más que ver con algo que en la piel no funcionaba bien. Entonces decían, no, pues es que tú tiendes a hacer tu piel muy gruesa y pues es que tus corneocitos no funcionan bien, o tus queratinocitos están mal y entonces pues es algo de la piel y pues lo único que usábamos eran cremas, y sustancias ahí tópicas porque pues pensábamos que era algo intrínseco de la piel. Bueno, yo no, los dermatólogos de antes, hasta 1980, donde empezaron a hacer análisis genéticos. Y con estos análisis genéticos se ha avanzado, se ha hecho un cambio en el paradigma de la psoriasis. Entonces, sabemos que eh, mucho sistema inmune, o sea, tiene que ver con el sistema inmune, con el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? ¿Alguien sabe o me puede decir en sus palabras qué entiende por complejo mayor de histocompatibilidad? Es como una red de mm, como proteínas, partículas que realizan como reconocimiento entre las células presentadoras de antígeno y las células propias del cuerpo. Es decir, como una configuración de proteínas en la capa externa de las células que te dice que son propias y no extrañas. Exactamente. Entonces, este complejo, esto que investigó, que se encontró, es súper importante porque entonces ahora ya sabemos que algo sucede en la presentación de antígenos y algo sucede en este complejo que nos ayuda a determinar si algo es propio o no es propio, ¿no? Entonces, algo pasa ahí, muchos genes están involucrados en esas zonas y también muchos genes están involucrados en la vía inflamatoria, que son estas cuatro vías: factor de necrosis tumoral, NF-kappa beta, interferón, interleucina 23 y TH17, porque con esto salió la nueva generación de tratamientos y le cambió la vida a los pacientes, ¿no? Desafortunadamente esos tratamientos, pues, son ya sea para países ricos, en donde el país rico tiene todos los fármacos y se lo puede dar a la población, o pacientes ricos. Aquí no tenemos un sistema de salud rico, ¿no? Apenas ustedes han visto cómo se batalla, pero bueno, ya existen. Entonces, si el paciente tiene acceso a esto, ha cambiado radicalmente la forma de tratar la psoriasis. Aquí en México, y yo personalmente sigo utilizando igual las cremas de toda la vida de antes, porque muchas veces el paciente no tiene acceso a otros medicamentos que le den mejor control, pero sí hay unos no tan caros, ¿no? Hay algunas opciones, no son igual de efectivas que estos nuevos medicamentos, pero esto cambió el paradigma de pensar que la psoriasis es algo intrínseco de la piel y no algo que tiene que ver con el sistema inmune. Y además, todos estos genes que están asociados a la psoriasis también están asociados en la enfermedad cardiovascular y por eso estos pacientes tienen esta inflamación que montan, esta aberración inmunológica que tienen en la piel, también la tienen en el resto del cuerpo, o sea, en todos los sistemas. Y bueno, aquí hay una tablita de todos estos genes, estos loci de genes que se han encontrado. Y tenemos, por ejemplo, algunos de estos genes, como el ERAP1 y el HLA-C, que están en el cromosoma 6 y 5, tienen que ver con presentación de antígenos. Estos dos interactúan porque el ERAP1 codifica para una peptidasa que corta los péptidos que se unen al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y el HLC, que en específico el W6, tiene que ver o codifica para el complejo de mayor histocompatibilidad tipo 1 y la presentación de antígenos. Después tenemos estos otros grupos de genes que tienen que ver con la vía de TH1 o TH17 que están en la regulación y diferenciación celular, ¿no? Entonces, vemos como aquí, por ejemplo, la interleucina 12B codifica para la interleucina
23 y la interleucina 12 que promueven la diferenciación de TH1. Interleucina 23 acá. Induce hiperplasia epidérmica dependiente del factor de necrosis tumoral alfa. Modula interleucina 17. Afecta la señalización en F-kappa beta. Codifica para interleucina 23. Entonces, todos estos tienen que ver con interleucina 23, interleucina 12, interleucina TH17, NF-kappa beta. Luego tenemos todos los de la vía de NF-kappa beta, todos los de la vía del interferón, y hay unos también que tienen que ver con la epidermis, los queratinocitos, pero son mínimos. La mayoría tienen que ver con el sistema inmune, como pueden ver. Y también se han hecho estudios genómicos funcionales en donde han visto que hay hasta 1300 genes que se expresan de diferente forma. Y esto nos ha permitido confirmar el rol de las células T o los linfocitos T y las células dendríticas que funcionan como células presentadores de antígenos. Y también estos genes están relacionados a las otras comorbilidades como la aterosclerosis y el metabolismo de los grasos. También, no sé si se acuerdan, pero el sistema inmune también tiene que ver en la formación de placas de ateroma y enfermedad aterosclerósica. ¿Y qué pasa? Entonces, antes, en las décadas del 70s, 80s, pues creíamos que había un número de mediadores bioquímicos y enzimas involucradas en la función de la epidermis y eran anormales. Y actualmente ya sabemos que las células T dirigen, promueven y son responsables de esta enfermedad. Entonces, tenemos a los linfocitos T y a las células presentadores de antígenos que están con estos dos genes involucrados. Sabemos que hay presencia de células T en la epidermis porque se han hecho muchos estudios de inmunohistoquímica para ver estas células inflamatorias que son. Y también porque en algunos pacientes cuando les hacen trasplante de médula ósea se les quita la psoriasis, ¿no? Entonces es una enfermedad mediada inmunológicamente específicamente por linfocitos T. También se dieron cuenta que, bueno, como empezaron a estudiar la psoriasis fue porque a alguien se le ocurrió darle ciclosporina a uno de los pacientes con psoriasis y se le quitó y entonces así fue como, bueno, tal vez tiene que ver con el sistema inmune y no tanto en una disfunción de la piel del paciente. Y bueno, es muy compleja porque hay muchas moléculas involucradas, pero tenemos los factores desencadenantes, como por ejemplo imiquimod, ponen aquí, no sé, les encanta poner imiquimod, algunos microorganismos, el trauma y algunos fármacos. Entonces aquí generan un trauma. Y si tú tienes estos genes que codifican para el HLA tipo C y la interleucina 23R malitos o te los heredó alguien en tu familia, vas a empezar a fabricar una respuesta inmune aberrante. Entonces, estas células se estresan. Aquí tenemos a nuestra célula de Langerhans y esto genera que el ADN de las células se convierta se presente a los linfocitos T. Entonces, aquí estas interleucinas LL37 son algunos receptores que contienen algunos linfocitos y algunas células presentadoras de antígenos. Entonces, aquí está, por ejemplo, esta célula plasmocitaria o linfocito B, y este linfocito B va a comunicarse con las células dendríticas y los fibroblastos también aumentan estas quimerinas y los queratinocitos también liberan. ¿Se acuerdan que ya les habíamos explicado cómo funciona? Que los queratinocitos liberan igual moléculas de estrés, algunas inflamosomas, así se les denomina todo este conjunto, y todo eso activa a la célula presentadora de antígenos o a la célula dendrítica que va a migrar al ganglio y va a generar una respuesta, ya sea TH22, TH17 y TH1 de linfocitos T, y empiezan a multiplicarse todos estos linfocitos que
viajan por los vasos mediante las lectinas, hacen toda esta cascada de la inflamación y llevan aquí los linfocitos con ciertos receptores prendidísimos y tenemos aquí algunas moléculas que ya están igual bien identificadas que van a llegar a la piel y estos linfocitos TH17 con estos receptores tienen la capacidad de entrar y es como su llavecita de entrada a la epidermis, porque ya hubo aquí presentación mediante el complejo mayor de histocompatibilidad de algunos receptores, entonces estas células ya tienen aquí su llave para entrar a la epidermis y generan inflamación. Entonces provocan beta-defensina, S100 y todos estos XL son ligandos, XL es XL del 1 al 8, hay muchos, y eso es lo que va a generar neutrófilos, producción de radicales libres de oxígeno y les permite también interactuar con la colágena de la membrana basal. Y esto a su vez genera más inflamación, producción de factores de crecimiento endotelial y de factores de crecimiento vascular. Y esto empieza a generar hiperplasia de la epidermis. Entonces hay algunos interferones que aquí no los veo. Interferón NKT. Pero los interferones también generan hiperplasia de la epidermis. El colágeno tipo 4 se empieza a producir y se monta aquí una respuesta entre estos queratinocitos y la colágena tipo 4 que está en la capa basal y los TH22 también pueden entrar ahí y hay colágeno proteoglicanos y se crea esta inflamación grave que provoca uno, vascularidad aumentada, engrosamiento de la epidermis y una inflamación crónica ahí en la progresión de la placa. Entonces, le vamos a dejar ahí, chicos, porque siento que ya más de una hora no es pedagógico. Entonces, vamos a retomar mañana el resto de la clase de psoriasis y no sé si tengan alguna pregunta. No, doctora. No, doctora. Ok, bueno, entonces nos vemos mañana, creo que a las 7, ¿no? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Adiós.